¿Te imaginas ver la Tierra cuando todavía era un océano de lava, sin vida, y aún así ya estaba escribiendo nuestro futuro? Hoy vas a viajar por el Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, desde el choque con Tella y la aparición del oxígeno hasta las grandes extinciones. Lo increíble es que casi todo ocurrió durante más del 80% de la historia del planeta, y nosotros aparecemos al final, como una chispa tardía. Si te atrapa descubrir lo que el mundo esconde a simple vista, dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene te va a hacer mirar nuestro origen con otros ojos, y no vas a querer perderte el momento en que la Tierra, por fin, se volvió habitable. La historia profunda de la Tierra no comienza con animales ni con bosques, sino con un planeta violento, incandescente y en plena transformación. Antes de que existiera cualquier forma de vida, la superficie era un mar de lava. Los cielos estaban cargados de gases tóxicos y cada día parecía una batalla entre fuerzas que aún no sabían convivir. En ese caos inicial, la Tierra fue creciendo, enfriándose y chocando con otros cuerpos celestes, como si el sistema solar fuese un taller en constante explosión. Nada estaba pensado para albergar vida, y sin embargo, en medio de ese escenario hostil, se estaban colocando las piezas que harían posible todo lo que vendría después. Uno de los momentos más decisivos ocurrió cuando un protoplaneta conocido como Tella colisionó con la Tierra primitiva. Aquel impacto no solo dio origen a la Luna, sino que alteró para siempre la dinámica del planeta. Parte del material expulsado volvió a caer en forma de meteoritos cargados de agua y elementos esenciales. Gracias a ese aporte, la superficie comenzó a enfriarse, se formaron las primeras cortezas sólidas y aparecieron los océanos primitivos. El Precámbrico no fue una etapa tranquila, pero sí fue el laboratorio donde se diseñaron la atmósfera, la hidrosfera y las placas tectónicas que aún hoy moldean continentes. Durante ese larguísimo supereón, la Tierra parecía cualquier cosa menos un hogar acogedor. Los volcanes no dejaban de estallar, las montañas nacían y desaparecían, y los mares tenían colores extraños debido al hierro disuelto. La presión atmosférica era aplastante, y las temperaturas harían imposible la vida compleja. Sin embargo, en silencio y sin espectáculo, surgieron organismos microscópicos que cambiarían el rumbo del planeta. Las cianobacterias comenzaron a realizar fotosíntesis y a liberar oxígeno, un gas que al principio fue tóxico para muchas formas de vida, pero que acabaría siendo imprescindible. La llamada gran oxidación fue uno de esos giros invisibles pero definitivos. El oxígeno reaccionó con la radiación solar y dio lugar a la capa de ozono, un escudo natural frente a la radiación letal. A partir de ese momento, la superficie dejó de ser un territorio prohibido. El clima empezó a estabilizarse, aparecieron estaciones y el planeta pasó incluso por glaciaciones extremas, como aquella en la que la Tierra pudo convertirse en una auténtica bola de nieve. Bajo kilómetros de hielo, el interior seguía ardiendo, esperando su oportunidad para volver a liberar energía. Cuando el Precámbrico llegó a su fin, la vida ya había aprendido a resistir. Con la entrada en el eón fanerozoico, el planeta cambió de ritmo y la evolución se volvió visible. En el Paleozoico, los mares se llenaron de criaturas cada vez más complejas, desde trilobites hasta peces acorazados como el Dunkleosteus. La vida dio el salto a tierra firme con las primeras plantas y más tarde con anfibios que se atrevieron a abandonar el agua. Cada avance parecía una conquista improbable frente a un planeta que seguía siendo impredecible. El Paleozoico también fue una era de extremos. Grandes bosques cubrieron la Tierra, generando enormes cantidades de oxígeno que permitieron la aparición de insectos gigantes y reptiles primitivos. Pero esa abundancia no duró para siempre. La formación del supercontinente Pangea alteró climas y ecosistemas, y una serie de catástrofes culminó en la mayor extinción masiva conocida. La mayoría de las especies desaparecieron, y durante un tiempo pareció que la vida tendría que empezar de nuevo desde cero. De esas cenizas emergió el Mesozoico, una era dominada por reptiles
que conquistaron tierra, mar y aire. Los dinosaurios no fueron simples monstruos, sino animales altamente adaptados a su entorno. Algunos eran gigantes herbívoros, otros depredadores ágiles, y muchos estaban cubiertos de plumas, anticipando el origen de las aves. Mientras tanto, pequeños mamíferos sobrevivían en la sombra, ocupando nichos discretos y esperando su momento sin saberlo. La fragmentación de Pangea transformó los paisajes del planeta. Los mares subieron, el clima se volvió más cálido y húmedo, y las costas se llenaron de vida. En el aire volaban reptiles alados y aves primitivas como el Archaeopteryx, un auténtico puente entre mundos evolutivos. En los océanos, reptiles gigantes y tiburones dominaban las profundidades. Todo parecía indicar que los dinosaurios gobernarían para siempre, pero la historia tenía otros planes. El final del Mesozoico llegó de forma abrupta con el impacto de un enorme asteroide. Más allá del golpe inicial, lo que siguió fue un colapso global. El polvo bloqueó la luz solar, las plantas murieron, las cadenas alimenticias se rompieron y los grandes dinosaurios desaparecieron. No fue el fin de la vida, sino un reinicio forzado que abrió oportunidades inesperadas para los supervivientes más pequeños y flexibles. Con el inicio del Cenozoico, los mamíferos heredaron un planeta libre de grandes depredadores reptilianos. Se diversificaron rápidamente, ocupando todos los ecosistemas posibles. Aparecieron ballenas que regresaron al mar, aves gigantes que dominaron continentes enteros y depredadores formidables como el megalodón. Los climas variaron, los continentes siguieron moviéndose y la Tierra entró en una fase de cambios constantes que moldearon la fauna moderna. En ese escenario cambiante, los primates comenzaron a destacar. Vivían en árboles, exploraban nuevos entornos y desarrollaban cerebros cada vez más complejos. Con el paso del tiempo, algunos de ellos descendieron al suelo y se adaptaron a la vida en sabanas abiertas. El bipedismo no fue un simple detalle anatómico, sino una revolución que liberó las manos y transformó la forma de interactuar con el entorno. Figuras como Ardi, Tai y Lucy representan momentos clave de esa transición. No eran humanos, pero tampoco simples simios. Caminaban erguidos, usaban herramientas rudimentarias y empezaban a observar el mundo con una curiosidad distinta. Cada paso que daban era el resultado de millones de años de cambios acumulados, de errores y aciertos que la evolución había ido filtrando sin piedad. Con la llegada del Cuaternario, la Tierra entró en una etapa marcada por glaciaciones repetidas. El frío extremo obligó a los homínidos a cooperar, a comunicarse mejor y a desarrollar tecnología básica para sobrevivir. El control del fuego, la fabricación de herramientas de piedra y la organización social fueron respuestas directas a un entorno hostil. La prehistoria no fue una época primitiva en ideas, sino una etapa de ingenio constante frente a desafíos enormes. El Homo sapiens surgió en África y poco a poco se expandió por todo el planeta. Convivió con otras especies humanas, como los neandertales, y heredó de ellas parte de su legado genético. La caza cooperativa, el lenguaje articulado y el pensamiento simbólico marcaron una diferencia decisiva. Por primera vez, una especie no solo se adaptaba al entorno, sino que empezaba a transformarlo de forma consciente. El final de la prehistoria llegó cuando los seres humanos aprendieron a producir alimentos, a asentarse y a registrar su conocimiento por escrito. Ese paso cerró un ciclo que había comenzado con un planeta de lava y colisiones cósmicas. Todo lo anterior, desde las bacterias microscópicas hasta las grandes extinciones, había sido necesario para llegar a ese punto. Mirar hacia atrás en la historia de la Tierra es entender que nuestra existencia es el resultado de una cadena casi imposible de acontecimientos. Nada estaba garantizado y en muchos momentos todo pudo salir mal. Si este viaje por las eras geológicas y la evolución humana te ha despertado curiosidad y asombro, recuerda darle like y suscribirte para seguir explorando historias que normalmente pasan desapercibidas. Y ahora dime en los comentarios,
¿Qué momento de toda esta historia te parece más increíble? ¿El nacimiento de la vida o la aparición del ser humano?